Durante decenas de miles de años, los humanos anatómicamente modernos, Homo sapiens sapiens, vivieron junto a Homo neanderthalensis, los neandertales. Estamos tan cerca, pero a la vez, tan lejos de descubrir cómo estos humanos arcaicos vivieron y murieron junto a nosotros. Los científicos han secuenciado sus genomas, entendido mucho sobre su fisiología a partir de sus restos e incluso han comenzado a comprender la cultura neandertal. También se entiende que, al igual que nosotros, los neandertales vivieron vidas muy peligrosas durante el amanecer del hombre, de hecho, incluso más que las nuestras. Se han encontrado muchos restos de neandertales con evidencia de lesiones traumáticas curadas y sus huesos estaban construidos para resistirlas. Si bien algunas de sus lesiones pueden atribuirse a caídas, daños causados por los elementos, o quizás incluso heridas de combate, había otro factor clave que influía en estas lesiones: los animales. Al igual que nosotros, los neandertales no evolucionaron como depredadores ápice, y compartieron su entorno con algunos animales extremadamente peligrosos a lo largo de su tiempo en la Tierra. Hoy, echaremos un vistazo a algunos de los animales con los que los neandertales se habrían encontrado, soportado y huido. Acompáñanos mientras te llevamos atrás en el tiempo a la época en que nuestros primos más cercanos eran presa. En un estudio de 2016 que examinaba las tasas de trauma de los neandertales, donde se investigaron 120 especímenes, se encontró que el 36% de los especímenes habían sufrido lesiones infligidas por osos. Los osos eran los carnívoros terrestres más grandes y poderosos que los neandertales encontraron en el Pleistoceno, y las variedades de cueva y marrón habrían sido los encuentros más comunes. Aunque se cree que estos animales tenían dietas principalmente herbívoras en el Pleistoceno, no rehuirían la carne. Aunque no hay evidencia que sugiera que los osos cazaban activamente a los neandertales, hay evidencia directa de que chocaban y probablemente se habrían cruzado a menudo. Los neandertales habrían codiciado las cuevas ocupadas por osos y se habrían enfrentado a la vida o la muerte al decidir cómo abordar mejor estas situaciones. Entrar a la cueva y enfrentarse a un oso de frente podría significar una muerte dolorosa. Sin refugio podría ser incluso más arriesgado. Aunque se sabe que los osos han herido gravemente a los neandertales en muchas ocasiones, parece que los neandertales generalmente tenían tasas de éxito más altas que sus competidores terrestres cuando se trataba de combate. Un sitio en Rigordu, en el sur de Francia, ha revelado una fosa rectangular cubierta por una enorme losa de piedra, colocada intencionalmente por manos neandertales. Dentro de esta fosa, yacían los restos de 20 o más osos de las cavernas, un entierro masivo de los gigantes carnívoros. Estos osos habían sido claramente asesinados por neandertales y fueron transportados en la muerte a esta misteriosa ubicación. Aún más notable fue que a solo unos pocos pies de distancia de la fosa de osos, un neandertal había sido enterrado en lo que parecía ser una tumba. El neandertal en cuestión fue enterrado con varios objetos interpretados como bienes de tumba, raspadores de piedra y lascas, y asombrosamente el húmero de un oso de las cavernas. ¿Podría haber habido algo más que una relación competitiva aquí? Aunque los osos parecen haber representado una amenaza claramente masiva para la vida de los neandertales, hay evidencia que sugiere que algunas comunidades los veneraban o incluso los adoraban. Dentro de las paredes de la cueva basura en el municipio italiano de Savona, se encuentra una característica muy peculiar: una estalagmita que podría haber sido tallada por manos neandertales para parecerse a un oso. La evidencia es vaga, y hay argumentos a favor y en contra, pero casualmente este oso también ha estado rodeado de pequeñas bolitas de arcilla. ¿Eran estas ofrendas a una deidad percibida como un oso? ¿Fueron para uso ceremonial? Quizás un antiguo proyecto de arte. ¿O es todo esto un caso de la tendencia de la humanidad a buscar conexiones donde quizás no las hay? Quizás el tiempo lo dirá.
Los grandes felinos depredadores han sido algo así como una némesis para la humanidad desde antes de que nuestros antepasados Australopithecus bajaron de los árboles y caminaron erguidos. Estos depredadores de vértice extremadamente prolíficos, a diferencia de los osos, de hecho cazaban humanos y nuestros antepasados. Sabemos esto como un hecho. En el mismo estudio que examinó las lesiones traumáticas en los neandertales, el 21% de los 124 especímenes estudiados habían sido atacados, mordidos, cortados o incluso asesinados por grandes felinos. Los neandertales tuvieron que lidiar con algunos de los felinos más grandes y bien adaptados durante su tiempo en la fría estepa de mamuts del norte, que se presentaban en formas familiares y no tan familiares. El candidato para muchas de estas lesiones pudo haber sido Homotherium latidens, una especie de gato macherodonte. Estos grandes carnívoros habían estado evolucionando desde el Mioceno y estaban presentes en África cuando nuestros antepasados estaban adaptándose por primera vez a la vida en las praderas. Homotherium latidens era una especie especializada en climas fríos, adaptada a los vientos duros de la estepa de los mamuts. Además, parece que el Homotherium estaba perfectamente adaptado para derribar grandes presas, con grandes incisivos extendidos que eran mucho más resistentes que los que se ven en sus parientes. Como muchos grandes felinos modernos, el Homo thurium habría sido un depredador de emboscada, mezclándose con el follaje circundante antes de hacer un ataque al cuello de su presa en el último momento. Sus largas patas indican que este era un animal particularmente rápido, y un neandertal, especialmente uno atrapado por la nieve pesada o vestido con pieles gruesas, habría sido un objetivo principal si se encontraba solo. Los neandertales también vivieron e interactuaron con Panthera spilea, el león de las cavernas. Este gran gato, mucho más estrechamente relacionado con los leones y tigres que conocemos hoy, que con el Homotherium, era un objetivo conocido para las partidas de caza neandertales. Las evidencias sugieren que los neandertales usaban sus lanzas de madera afiladas para perforar las pieles de estos gigantes gatos, y pueden haberlos reverenciado de la misma manera que podrían haber reverenciado a los osos. Sin embargo, los leones de las cavernas eran uno de los gatos más grandes y poderosos de la edad de hielo, y es probable que los neandertales no salieran victoriosos el 100% de las veces. Comparable en tamaño y peso a los leones africanos modernos, estos gatos habrían defendido ferozmente sus cuevas y territorios contra las amenazas humanas invasoras, lo que habría sido extremadamente peligroso para los neandertales solitarios o desprevenidos. Además de estas especies extintas, los neandertales habrían tenido que lidiar con todas las especies modernas de grandes felinos que se cruzaron en su rango. Los leopardos habrían sido una amenaza común. Esta especie de gran felino arborícola manchado habría acechado a nuestros primos cuando cruzaron a Asia, donde también habrían tenido que estar alerta de los tigres y leones. Especialmente cuando están acorralados, todos estos felinos pueden ser extremadamente peligrosos, y no dudarán en atacar a los humanos modernos dentro de sus asentamientos si sienten la necesidad. Los humanos antiguos armados con palos afilados y puntas de piedra habrían sido objetivos considerablemente más fáciles. A veces la amenaza para los neandertales no provenía solo de un único depredador, sino de toda una horda de ellos. Los grupos de caza antiguos o grupos familiares en busca de refugio se habrían encontrado con manadas de lobos mientras atravesaban la salvaje Siberia o las amplias extensiones de la estepa de mamut. Aunque es poco probable que los lobos pudieran derribar a todo un grupo de neandertales armados, los individuos varados en la naturaleza o aquellos que se encontraban separados de su grupo habrían sido un objetivo principal para las mandíbulas de estos perros salvajes. Aunque nuestros antepasados lograron domesticar a los lobos, dándoles gradualmente la forma de los perros que conocemos y amamos hoy, no hay evidencia que sugiera que los neandertales hicieron lo mismo. En cambio, es probable que los neandertales compitieran con los lobos por comida, lo que podría haberlos llevado a combatir en ocasiones.
Otra especie cazadora en manada, que se sabe que al menos escarbó en los restos de neandertales, si no los cazó directamente, es una especie que ya no existe en Eurasia, la hiena. Crocuta crocuta spilea, también conocida como la hiena de cueva, es una subespecie de la hiena manchada que todavía se puede encontrar en las praderas de África hoy en día. En el Pleistoceno, estos carnívoros se extendían por las cuevas de la estepa del mamut, donde crecían abrigos gruesos para protegerse de las condiciones invernales. Como su nombre podría sugerir, favorecían las cuevas, y casi con seguridad entraron en competencia directa con los neandertales por ellas. Hay evidencia que sugiere que las hienas de cueva causaron varios problemas para los neandertales. Además de competir por el espacio de la cueva, se cree que las hienas de cueva merodeaban alrededor de los campamentos neandertales, con el objetivo de robar su comida y despojarlos de sus difíciles capturas. Sabemos que las hienas a su vez fueron cazadas y asesinadas por los neandertales, pero hay evidencia que sugiere que las hienas también se enfocaban en los homínidos. En los sitios de hienas de cueva a través de la estepa de mamut, se han encontrado huesos de neandertales que muestran evidencia excesiva de daño post-mortem. Parece que las hienas roían los huesos de nuestros antiguos parientes, lo que se ha interpretado como que los neandertales eran cazados y asesinados activamente por estos grandes carnívoros. Dicho esto, las hienas son carroñeras prolíficas, y esto puede mostrar en cambio que las hienas estaban desenterrando tumbas de neandertales, consumiendo el cuerpo, royendo los huesos para extraer la nutritiva médula que había dentro. La estepa del mamut era un lugar extremadamente peligroso, estuvieras o no preparado para lidiar con sus peligros. Si los osos, lobos, hienas y grandes felinos no eran suficiente para temer, los neandertales también compartían un mundo con herbívoros megafauna. Muchos de estos gigantes herbívoros habrían proporcionado fuentes de alimento vitales para los neandertales y sus familias durante los meses de invierno si pudieran cazarlos. Aunque los grandes herbívoros de la antigua Eurasia no buscaban activamente y cazaban a los neandertales, habrían sido increíblemente peligrosos para lidiar con ellos, y por esa razón los cubriremos en este video. La vista más impresionante de la estepa de los mamuts debe haber sido su homónimo, las vastas manadas de mamuts lanudos que atravesaron Eurasia durante el Pleistoceno. Estos enormes proboscideos eran fortalezas andantes de carne, un objetivo ideal para los primeros cazadores humanos para conseguir, si podían lograr derribar uno. Para hacer esto, los neandertales emplearon una variedad de estrategias. Trabajando de cerca con un grupo de cazadores compañeros, se cree que los neandertales conducían a los mamuts a áreas donde podían atraparlos o matarlos fácilmente, como acantilados, gargantas o bloqueos naturales. Persiguiéndolos por las llanuras con lanzas afiladas, los neandertales finalmente se acercarían cuando se hubiera aislado un objetivo adecuado y se le hubiera conducido a un lugar previsto, poniendo sus herramientas de piedra a trabajar. Pero esto solo era la mitad de la lucha. Mientras un mamut seguía vivo, representaba una enorme amenaza para los cazadores neandertales, incluso como parte de un grupo bien planificado. Agitándose con sus colmillos, trompa, extremidades y peso corporal, los mamuts podían causar un daño inmenso a los neandertales, matándolos con facilidad si un cazador no era cuidadoso. Mientras los neandertales normalmente se centraban en cazar ciervos, jabalíes y otros herbívoros de tamaño mediano, los mamuts habrían representado un botín ineludible. Pero se puede esperar que no todas las cacerías terminaran en victoria para estos antiguos habitantes. Una secuencia en el fantástico documental de la British Broadcasting Corporation del 2001, Caminando con bestias, que se centra en la vida prehistórica que evolucionó después de los dinosaurios, muestra a un neandertal recolectando madera en las llanuras fuera de su territorio natal. En medio de su enfoque en la recolección, no logra detectar un colosal rinoceronte lanudo a solo unos metros de distancia, y paga el precio cuando el gigantesco herbívoro lo embiste, lanzándolo sin esfuerzo a un lado con un barrido de su largo cuerno.
Estos enormes ungulados son otra especie con la que los neandertales habrían coexistido y probablemente en ocasiones cazado en la estepa de los mamuts. No debieron haber sido mucho más fáciles de cazar que los mamuts. Coelodonta, el clásico rinoceronte lanudo, y el Asmotherium, su primo mucho más grande del este, vivieron junto a los neandertales, y probablemente habría sido mejor evitarlos a toda costa. Habría habido pocos animales del Pleistoceno tan peligrosos como un rinoceronte lanudo enfadado y cargando, y muchos huesos rotos mortales pueden haber surgido en la estepa de los mamuts como resultado de que los neandertales mordieran más de lo que podían masticar. Además de estos gigantes, los neandertales vivían en una tierra ocupada por caballos salvajes, ciervos gigantes, bisontes antiguos, hipopótamos eurasiáticos y grandes parientes extintos de los iraxes modernos. Todos estos animales habrían sido capaces de infligir mordeduras y patadas peligrosas, o habrían pisoteado a los humanos antiguos con relativa facilidad. Además, algunos de estos animales eran las principales fuentes de alimento para los cazadores neandertales, lo que los habría llevado a tener contacto directo en muchas ocasiones. Agradece, Lucky, que ya no debes cazar esos animales hoy en día. Por peligrosos que fueran todos estos animales para nuestros antiguos primos perdidos, nosotros, y no los grandes carnívoros, podríamos haber sido la fuerza impulsora que llevó a los neandertales a la extinción. A medida que los humanos se extendieron por el mundo, desarrollaron nuevas tecnologías que los neandertales no podían, lo que a su vez les permitió explotar recursos mejor que cualquier neandertal. Los neandertales simplemente no pudieron mantenerse al día con los cambios que provocamos en el mundo, y podrían haber sido llevados a la extinción como resultado. Incluso si fuéramos un factor contribuyente y no la causa total de la desaparición de los neandertales, aún habríamos tenido un impacto más severo en su población que cualquier oso o hiena. El Pleistoceno fue, de hecho, un tiempo peligroso para ser un neandertal.